Bueno, quiero que imaginemos por un momento que alguien va al doctor a una consulta de rutina. Va al doctor de una consulta de rutina, él llega al consultorio del doctor que no conoce, es primera vez que él va a ese consultorio, es primera vez que él va con ese doctor y se sienta después de haber saludado al doctor, y lo primero que este doctor hace después que esa persona, sin conocerlo, lo saluda, después que esa persona se sienta en su consultorio, lo primero que le dice es: tienes poco tiempo de vida, puedes morir en cualquier momento, tenemos que hacerte 10 sesiones de quimioterapia. Recuerden que no se conocen, no sabe absolutamente nada el doctor de él y le da este diagnóstico. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de este doctor? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué creería que este hombre que apenas está conociendo a esa persona y se sienta allí sin hacer ningún tipo de análisis, le dice: tienes que hacerte 10 sesiones de quimioterapia? ¿Creen que este hombre se haría esas 10 sesiones de quimioterapia? ¿Creen que esa persona creería en el diagnóstico que está dando ese doctor con un simple apretón de manos y conocer? No, ¿verdad? Lo más lógico es que no creería eso. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona entra al consultorio, saluda al doctor que no conoce, pero ese doctor empieza a hacer exámenes, empieza a hacer preguntas? ¿Tienes vómito? Sí. ¿Tienes dolor de cabeza? Sí. ¿Tienes dolor abdominal en la parte izquierda? Sí. Después va y hace unos rayos X, hace algunos exámenes pertinentes, estudios pertinentes, y después de tener toda esta evidencia, por decirlo así, entonces el doctor le dice: puedes morir en cualquier momento. Puedes morir en cualquier momento. Estás muy, muy enfermo al punto de que puedes morir en cualquier momento. Pero no te preocupes, tenemos aquí la solución. Son 10 sesiones de quimioterapia que puedes hacerte. Pero te tengo una buena noticia. Todas las personas, el 100% de las personas que se han hecho que se han tratado con esa medicina, el 100% de las personas han sido sanadas. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer ahora esa persona? ¿Pensarían ustedes que esa persona ahora sí tendría en cuenta el diagnóstico de este doctor? ¿Pensarían que ustedes que sí se haría ahora las 10 sesiones de quimioterapia? Por supuesto que sí, porque ese hombre ya conoce cuál es su condición. Para él antes era una locura, pero ahora es lo único que puede salvar su vida. Y eso, hermanos, es justamente lo que Pablo va a hacer en este texto que vamos a estudiar, en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Pablo ya nos dio un abrebocas del Evangelio. Él nos dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Ese es el poder que Dios manifestó para salvar a los pecadores. Y ese poder fue Cristo, porque la justicia de Dios se revela a través de Cristo. Y eso es un abrebocas de lo que Pablo nos dio, pero ahora él teme que las personas no puedan entender bien cuál es su condición. Y de un sentido desechen esa buena noticia del Evangelio, porque ellos dicen: yo necesito ser salvo, pero ¿salvo de qué? La semana pasada lo veíamos porque estudiamos ¿salvo de qué? Pero yo no estoy mal, yo estoy bien. Es como que si hubiese ido a ese doctor y yo no sé que yo estoy enfermo, entonces no voy a apreciar la medicina si yo no entiendo cuál es mi condición. Entonces Pablo lo que hace, y no solamente con este pasaje que vamos a ver hoy, sino desde el versículo 18 del primer capítulo de Romanos hasta el capítulo 3, versículo 20, es que las personas entiendan cuál es su condición delante de Dios y que todos estamos en la misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que va a hacer Pablo en esta nueva sección que vamos a empezar de la epístola de los Romanos, que vamos a empezar el día de hoy desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20.
¿Saben cuál es la buena noticia? Que así como el ejemplo que usé hace rato del doctor, que la medicina era 100% efectiva, el Evangelio es 100% efectivo, pero para todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe son salvados del castigo justo que ellos merecen. Pero también hay una mala noticia. Es verdad también que las personas que están en esta condición de pecado, en esta condición de muerte, 100% efectivo que cuando esa persona muera va a ir a una condenación eterna. Y es eso lo que quiere hacer Pablo. Pablo nos está poniendo un fondo negro para que la luz del Evangelio contraste de tal forma que sea lo único que tú necesitas para salvación. Eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la condición de toda la raza humana. No solamente de algunos, sino de toda la raza humana. De hecho, el sermón se llama así, la condición de la raza humana. ¿Y saben por qué? Porque toda la raza humana está bajo la condenación de Dios. Bueno, eso es lo que nos va a decir Pablo. El primer punto de nuestro sermón, el primer encabezado de nuestro sermón es: toda la raza humana está bajo la ira de Dios. Toda la raza humana está bajo la ira de Dios. Y aquí Pablo lo que va a empezar a hacer es: esta es la acusación por la que Dios está airado contra el pecador. Esta es la acusación por la que Dios está airado contra el pecador. El versículo 18 nos lo dice. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Lo primero que nosotros podemos notar aquí, hermanos, es que Pablo empieza su predicación del Evangelio no con el amor de Dios. Es muy distinto a lo que estamos escuchando allá afuera ahorita, como se predica el Evangelio. Muy distinto. ¿Cómo se predica el Evangelio allá afuera? Lo primero que dicen es: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no empieza hablando del amor de Dios, aunque en el Evangelio vemos el amor de Dios. Pero lo primero que él empieza diciendo es: la ira de Dios se revela desde el cielo. Eso es lo primero que nosotros podemos notar allí. Cuando hablamos, hermanos, de la ira de Dios, no podemos pensar que es como la ira del hombre. Si nosotros humanizamos a Dios y creemos que Dios reacciona como nosotros, estamos creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. La ira de Dios no es igual que la ira nuestra, no es una rabia ciega con la que nosotros explotamos y hacemos cosas que después nos arrepentimos. La ira de Dios no es eso. No es eso. La semana pasada definíamos, no sé si lo recuerdan, qué es o qué era la ira de Dios, o qué es, mejor dicho, la ira de Dios. Decíamos que la ira de Dios es la justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación a darle al pecador el castigo que él merece, porque Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. La ira es su justa y santa indignación. Dios se indigna por el pecado. Cuando nosotros entendemos la santidad de Dios, que Dios es santo, 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 que Él no puede tener ni siquiera relación con el pecado, entonces nosotros vamos a poder entender por qué Dios se indigna cuando el pecador peca contra Él. Porque todos los pecados son primeramente contra Dios. David lo dijo en el Salmo 51: contra ti he pecado. Son primeramente contra Dios. Y Dios, que es un Dios, un juez justo, no puede pasar por alto el pecado. Él estableció que toda la persona que peque, esa persona morirá. Desde el comienzo, desde el Génesis, nosotros vemos que Dios le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y lo mismo lo vemos en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es la muerte. Pablo está interpretando eso a la luz de Génesis, capítulo 2, perdón.
Dios no es indiferente y las personas dicen, es que Dios es un Dios de amor y Dios no puede mandar a las personas al infierno. Y de hecho hay algunos que han tratado de eliminar el infierno de la Escritura, justamente porque Dios es amor. Pero es ese amor de Dios que va a hacer que las personas vayan al infierno. Porque Dios no puede pasar por alto eso. Él está indignado en contra del pecado y porque ama es que tiene que castigar al impío. Porque Él es fiel a su palabra y es un Dios justo. Eso, hermanos, eso es la ira de Dios. Ahora, si nosotros seguimos analizando el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela. Fíjense que Pablo aquí no dice, la ira de Dios se reveló en el pasado, la ira de Dios se revelará en un futuro. Él dice, la ira de Dios se revela ahora. El verbo revelar está en presente. Se está revelando ahorita. Eso es lo que está diciendo allí. Existe un juicio en el futuro. Definitivamente la Escritura enseña eso. Un juicio donde Dios revelará su ira y todo su poder con todos aquellos que no decidieron someterse a su señorío, desafiando su soberanía. Pero la ira que Pablo menciona aquí es una ira presente, es una ira que se está manifestando ahorita contra el pecador. Eso es lo que está diciendo allí. Juan 3:36 nos da un poco de luz acerca de eso que está diciendo Pablo allí. Juan dice allí, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero miren lo que después dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. ¿Ven? Permanece ahora. Este verbo es igual, presente, sobre él. Ahora, aún estando viva la persona, la ira de Dios permanece sobre él porque no obedece al Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan y es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ya tenemos cuál es la acusación de Dios en contra del pecador. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen con injusticia la verdad. Restringen. La palabra restringir allí es como una persona está voluntariamente restringiendo, está deteniendo algo que viene en su contra. Lo natural es que el hombre vea eso y el hombre está restringiendo voluntariamente. Yo no quiero que eso me venza, yo no quiero que eso me venza, yo lo restringo, yo lo detengo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí, y esa es la acusación de Pablo en contra del pecador. Ahora, Pablo procede a darnos las pruebas. ¿Por qué esa acusación es veraz? Porque esa acusación que está haciendo Dios en contra del hombre pecador, que detiene con injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad, ahora nos va a dar las evidencias, las pruebas de por qué él hace eso. El versículo 19 nos dice, porque lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El cargo que Dios tiene contra el hombre es que Él se ha revelado de una forma muy clara, de una forma muy evidente, pero el hombre ha tomado la decisión de restringir esa verdad. De restringir esa verdad. El hombre ha decidido firmemente y voluntariamente detener la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios se muestra claramente a través de ¿qué? Dice el texto. A través de la creación, a través de las cosas creadas. Eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre está tratando de sacar a Dios de su trono para sentarse él.
El hombre le aira, el hombre le irrita, el hombre le molesta saber que Dios es un Dios soberano. Y que ese Dios, como dice Daniel 4:35, ese Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni que le diga, ¿qué has hecho? El hombre le irrita, el hombre quiere tener el control de su vida. Y cuando ve ese atributo de Dios, porque dice allí el versículo 20, que con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, ¿y qué se entiende? Su eterno poder y su divinidad. Podemos ver eso cuando nosotros vemos la creación. Por el hombre ve eso en la creación y él restringe esa verdad. No quiero, dice bueno, no quiero reconocer que solo Dios merece la gloria. Solo Dios merece la adoración, que Él es el creador de todo, que Él es el Dios que sustenta y gobierna todo. Yo no quiero creer eso, dice el hombre. Yo lo veo allí, yo no lo quiero creer. Yo no lo quiero creer. Nuestro Dios se ha revelado, se ha mostrado claramente a través de su creación y le ha dado al hombre la capacidad de entender eso que ha revelado. Miren el texto, miren lo que dice, versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios puso en ellos la capacidad de poder ver su eterno poder y deidad en la creación. Pero el hombre no quiere someterse a eso. No quiere someterse a eso. Todos los hombres traen eso por defecto. Dios no se le muestra solo a las personas que son inteligentes, sino a todas las personas. A todas las personas Dios se lo hizo evidente. Todas las personas tienen la capacidad natural de entender que Dios existe y que Él merece ser adorado y merece ser glorificado, y la forma en que Dios se muestra claramente, como ya dije, a través de su creación. Vayamos al versículo 20 nuevamente. Dice, porque desde la creación del mundo, o sea, desde que Dios creó al mundo, sus atributos invisibles, ven eso, sus atributos invisibles. ¿Cuáles son sus atributos invisibles? Su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, hermanos. Dios no solamente se mostró un poquito, no, Él se muestra con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, no estoy queriendo decir que esa revelación, que es lo que llamamos en teología la revelación general, es suficiente para salvación. No estoy diciendo eso. Pero sí es suficiente para nosotros caer rendidos en adoración a Dios. Eso sí estoy diciendo. Eso sí es lo que estoy diciendo. A través de contemplar la creación, el hombre puede llegar a la conclusión lógica de que todo el universo tiene un diseño inteligente y no pudo ser resultado de un accidente, como creen muchos, ¿verdad? Un accidente cósmico. Científicamente, hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. La nada, o sea, de la nada no puede venir nada. Es imposible. Los científicos aún van en contra de sus estudios científicos, porque no puede venir algo de la nada. Eso es totalmente loco, es totalmente ilógico pensar eso. Supongamos esto, hermano, supongamos esto, que a través de un accidente cósmico hubo una explosión y que a través de millones y millones de años este local, solamente este local, no nos vayamos más afuera, este local empezó a evolucionar y llegó al punto en el que estamos hoy. Tenemos paredes, tenemos estructuras metálicas, tenemos cristales, tenemos por allá una puerta de madera, tenemos un WC, tenemos lavamanos, pero no solamente, eso es lo que vemos, pero dentro de las paredes, debajo del piso tenemos tuberías donde corre la agua, tuberías donde pasan cables eléctricos, tenemos electricidad que alumbra, y nosotros podemos llegar a pensar que eso fue a través de una evolución de millones y millones de años, que todo esto quedó así. Es más, las sillas así como ustedes están, eso fue a través de los millones y millones de años que transcurrieron. Es totalmente ilógico.
Es totalmente ilógico. Eso es imposible. Imposible, hermanos. Es totalmente absurdo. Eso sería una locura. Sería una locura. ¿Qué es lo que se pregunta un escéptico entonces? ¿Dónde está el Creador? Yo no lo veo. Lo que yo le respondo es: yo no necesito ver el Creador. ¿Por qué? Porque aquí está su creación. Y la creación me dice a mí que hay un Creador. Hay un Creador inteligente que tuvo que pensar cómo hacer esto, que si no coloca esa columna allí, la estructura se va a caer, que si no coloca eso allí, alguien se puede meter a robar el local. Hermanos, la creación muestra que que alguien la creó, alguien inteligente la creó. Y estamos hablando, como escuchaba por allí, que en los tiempos de Pablo, en los tiempos que esto se escribió, no habían los telescopios que hay ahorita. Y en ese momento, con el conocimiento que se tenía de la creación, era suficiente para decir: Dios existe. Él muestra su divinidad, su eterno poder a través de la creación. Esto se ve con toda claridad, dice Pablo, que el hombre no se postra en adoración y su corazón no es agradecido. Eso es lo que está diciendo allí. Dice el versículo 21, dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre ve eso y en vez de caer en adoración al Señor y en agradecimiento al Señor, él no hace eso. Él no hace eso. Él dice: yo no quiero rendirme ante ese Dios. Yo no quiero rendirme ante ese Dios. Y dice allí, si nosotros nada más nos ponemos a pensar, Dios creó eso. Dios creó todo lo que existe, todo, absolutamente todo, galaxias, desde galaxias, las galaxias más lejanas, planetas que son millones de veces más grandes que el planeta Tierra, las moléculas y los átomos más pequeños, absolutamente todo eso lo creó Dios, y Dios está al control absoluto de todas esas cosas. Pero no solamente eso, también Dios, a través de esa creación, nos suple a nosotros el alimento que nosotros tenemos, nos suple a nosotros también la capacidad para nosotros poder trabajar, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Dios. Dios nos capacita y nos da la habilidad para poder trabajar y traer ese alimento a nuestras casas, y nosotros, en vez de ser agradecidos con Dios, decimos: yo me gané esto por mi propia fuerza. Eso es lo que hace el hombre. Detiene con injusticia, restringe con injusticia la verdad. Eso es lo que hace el hombre. Restringe con injusticia la verdad. Y la pregunta que surge aquí: ¿y qué pasa con los ateos? ¿Qué pasa con los ateos? Porque hay ateos, muchos, de hecho, hay cada vez más ateos. Pues la Biblia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que los ateos no existen. Versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron. No le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Ven? Entonces el ateo no existe. El ateo conoce a Dios, pero él restringe la verdad de Dios. Él restringe la verdad de Dios, y en vez de caer postrado en adoración a Dios y en agradecimiento a Dios, él lo que hace es su necio, dice Pablo allí más adelante, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que pasa, hermano. Las personas que son ateas, ellas ven claramente la creación y dicen: Dios existe, pero yo no quiero creer en ese Dios. Yo no quiero creer en ese Dios. En un momento estuve leyendo un libro sobre el evolucionismo. Creo que por la gracia del Señor me regalaron, y lo que veía ahí era un evolucionista que él decía: yo tengo solamente dos opciones. Una, creer en que Dios creó todo esto, y la otra, y la única que tengo, es creer en la evolución. Y yo prefiero creer en la evolución que someterme a Dios. Así es esto, hermano. Así es esto.
evolucionista, un científico que sabe que no puede comprobar con pruebas que esto fue creado de una explosión, prefiere someterse a esa locura antes que someterse a la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Negar que Dios es el creador del universo es restringir, es detener con injusticia la verdad. Y eso, mi amado hermano, eso, mi querido amigo que nos está visitando, trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Dios no va a pasar por alto eso trae consecuencias, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, nuestro segundo encabezado, las consecuencias de la ira de Dios a causa de la desobediencia del hombre. Y ahí vamos a pasar desde el versículo 22 en adelante. Y aquí vamos a ver un patrón. El hombre cambia algo, nosotros lo podemos ver. El versículo 23 cambia la gloria del Dios, y después, como consecuencia de que él hace ese cambio, el versículo 24 dice: por consiguiente, Dios los entregó. ¿Ven? El hombre cambia, Dios los entrega. Vayamos más adelante, versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó. ¿Ven? Versículo 26b. Cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y el versículo 28 nos dice: Dios los entregó a una mente depravada. Esa es la estructura de este segundo encabezado que vamos a ver. El hombre cambia, Dios los entrega. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, el primer cambio, el primer intercambio que hay allí es: cambiaron la gloria de Dios y glorificaron a la creación. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las mujeres tienen fresca esta cita de Juan Calvino: el corazón humano es una máquina fabricadora de ídolos. Porque están estudiando ese libro de ídolos del corazón, ¿verdad? ¿Con qué propósito fuimos creados? Para glorificar a Dios. Romanos 11, más adelante lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es el propósito por el que tú y por el que yo fuimos creados, para glorificarle a Él, para deleitarnos en Él por siempre. Eso es el propósito por el que Dios nos creó. Y en el momento que tú, que yo vivimos fuera de ese propósito, el hombre está desechando a Dios. Yo no quiero someterme a ese propósito por el cual yo fui creado. Y se convierte en sí mismo en un idólatra. Es imposible. Es imposible que tú sigas adorando a Dios y te sigas adorando a ti mismo. Eso es imposible. Porque ninguna persona puede tener dos amos, lo dijo Cristo, hablando de las riquezas, ¿verdad? Va a servir siempre a una más que a otra. Y ese que tú sirves es tu Dios. Ese que tú sirves es tu amo. Ese que tú sirves es tu ídolo. Podemos definir qué es un ídolo, o preguntarnos, mejor dicho, qué es un ídolo. Y de verdad, no pienses en un ídolo, en una estatua de yeso, en una estatua de madera. No, eso no es un ídolo. El ídolo es todo aquello en lo que tú te amparas para buscar tu seguridad, tu felicidad y tu propósito que no sea Dios. Eso es un ídolo. Aquello donde tú te sientes seguro. Aquello que tú dices: si yo no tengo eso, yo no puedo ser feliz. Como decía Rebeca, ¿verdad? Si yo no tengo hijos, entonces mejor me muero. Eso es un ídolo. Y yo no sé cuál sea tu ídolo, pero todo eso que te quita la felicidad cuando tú no lo tienes, eso es tu ídolo. El hombre, busca desesperadamente en la creación la satisfacción que solo Dios puede darle. Y el hombre se deleita en un sentido en adorar, caer postrado ante la creación, cuando el deleite es primeramente temporal, mínimo, y que después trae consecuencias, que es esta que estamos viendo ahorita. Hermanos,
nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios para ser seres adoradores, porque ese es nuestro propósito. ¿Por qué usted cree que la tribu Salakpakenstlex, de allá de la sierra, ellos están adorando al sol? Cuando ellos no saben, porque esa es su naturaleza. ¿Pero qué hacen? En vez de adorar a Dios y caer postrados a Dios, ellos adoran la creación. Adoran el sol, adoran la luna, adoran los animales, adoran toda la creación. Y usted puede decir, pero es que yo no adoro nada de eso. Pero se adora usted mismo. Usted mismo es su ídolo. Entonces también eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? El pueblo de Israel duró 400 años de esclavo en Egipto. Y después Dios se le aparece a Moisés en una zarza y dice, tú vas a liberar al pueblo. Bueno, yo a través de ti voy a liberar mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hace Dios? Manda 10 plagas. 10 plagas increíbles, 10 plagas que son, nada más con eso, es caer rendidos ante Dios, ante su poder, ante su deidad. Y no solamente eso, sino que cuando ya van saliendo de Egipto, después de las 10 plagas, se encuentran ante el mar rojo y viene el ejército del faraón y Dios ante sus ojos abre el mar y ellos pasan en seco. Después que ellos viven todo esto, Moisés va a un monte para recibir los 10 mandamientos, dura 40 días allí. ¿Y qué hace el pueblo, hermanos? Cambia la gloria del Dios incorruptible por semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se crea una imagen y empiezan a adorarla. Ya se hacen un ídolo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Pero eso trae una consecuencia. El hombre se vuelve necio. El hombre cree que está haciendo lo correcto, pero se vuelve más necio. El versículo 24 nos dice eso. Dice, por consiguiente, porque hicieron eso, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Es que tiene que haber salido de toda una explosión. Y ¡wow! ¡Qué sabiduría! Es necedad. Es necedad. Porque la sabiduría, la verdad, lo dice claramente la creación. Lo dice claramente la creación. Ahora, algo que tenemos que aclarar aquí. Cuando Dios dice Pablo dice aquí, por consiguiente, Dios los entregó, no está diciendo que Dios los empujó a pecar, que ellos querían adorar a Dios y Dios les dijo, no, tú vas a adorar la creación, yo te entrego a la lujuria. No, eso no es lo que está diciendo. Si nosotros observamos bien el texto, dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. La lujuria estaba allí. Dios lo que hizo fue quitar su gracia común y dijo, ¿tú quieres ir para allá? Anda para allá. Anda para allá. Eso es lo que está haciendo Dios. Como alguien dijo, Dios solamente permitió que el hombre se enlodazara en el fango, en el lodo que él quería. Solamente eso. Pero el hombre ya quería hacer eso. Dios solamente se lo permitió, Dios lo entregó, eso es lo que significa allí eso. ¿Cómo se manifestó esa impureza, esa lujuria que ya había en los corazones de las personas? Bueno, dice el texto, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuándo se deshonra a Dios? O mejor dicho, cuando se deshonra a Dios, al mismo tiempo hay una deshonra en el hombre, en el ser humano. Solo deberíamos ver el mundo, hermanos. ¿Cómo está el mundo ahorita? El mundo está de cabeza, hermanos. Nosotros vemos todo tipo de deshonras allá. Primeramente en contra de Dios, y por deshonrar a Dios se deshonra el hombre. Se denigra el mismo hombre. El aborto, el que un hombre crea que es un animal o es un objeto. Y sí, o sea, si él cree que es un perro, tenemos que darle, ¿cómo se llama esta comida para perros? Nosotros le llamamos perrarina, croquetas, porque él es un perro, porque él se cree un perro. Ahora, entonces
entonces ya no queremos tener hijos, sino que queremos tener perros y ahora le llamamos perrijos, porque esos son mis hijos ahora. Tenemos que tener cuidado, hermano. Eso es un perro, eso es un animal. Eso no tiene la imagen de Dios en él. Y por supuesto que tenemos que cuidarlos. Pero no, el hombre lo que está haciendo es queriendo poner a los animales al mismo nivel. Y lo que pensamos es, pobrecitos, los delfines de la costa sureste que están en Australia se están muriendo. Pero el aborto yo lo apruebo. ¿Ven? ¿Ven? Hermanos, de verdad es una locura. Es una locura. Ese es el deshonro. Cuando el hombre deshonra a Dios, al mismo tiempo se empieza a deshonrar, se empieza a denigrar, empieza a decaer el hombre. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy. En segundo lugar, el segundo intercambio, la segunda cosa que cambiaron, fue que cambiaron la verdad por la mentira. Versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Hermanos, ya Pablo demostró que Dios se revela claramente a través de la creación. Y el hombre lo que hace es cambiar esa verdad que debería llevarle a caer postrado en adoración a Dios por la mentira de adorar a la criatura. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Como dice el pastor Sujel Michelén, el hombre ha perdido su punto de referencia para poder interpretar la realidad de una forma objetiva. Ya no tenemos un norte, ya no sabemos cuál es. Por eso ahorita lo que está reinando, hermanos, es el relativismo. Ya no sabemos cuál es la verdad. Bueno, nosotros sabemos cuál es la verdad, pero allá afuera nadie sabe cuál es la verdad. Nadie. ¿Cómo podemos saber lo que está bien? ¿Cómo podemos saber lo que está mal? No hay punto de referencia. Por eso ahorita todo es relativo, todos tienen la verdad. Si tú te crees perro, está bien, tú eres un perro. Si tú te crees un gato, está bien, tú eres un gato. Tú eres un árbol, sí, te regamos, ven, te regamos. O sea, eso es de verdad, hermano, y sé que da risa, pero es lamentable. Es lamentable. Nadie puede contradecirlo, nadie puede contradecir eso. Ya no hay una verdad absoluta que rige al hombre. Y eso es consecuencia de la ira de Dios a causa de la desobediencia del ser humano. Dios los entregó a pasiones degradantes. Dios los entregó a pasiones degradantes, dice el texto. Y eso me lleva al tercer y último intercambio. ¿Qué son esas pasiones degradantes? Bueno, Pablo la va a explicar aquí. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Para qué? Para que hicieran las cosas que no convienen. Lo que Pablo nos dice aquí, hermanos, es que la homosexualidad es una manifestación de hasta dónde puede llegar la perversión del ser humano por no querer glorificar a Dios y someterse a su voluntad. Imagínense, hermanos. Pablo dice que tanto hombres como mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Qué es eso? Bueno, Dios estableció naturalmente en su diseño, ese diseño inteligente que Él creó, Él estableció la mujer y estableció un hombre, niños que están aquí. Solamente hay mujeres y solamente hay hombres, no hay otros sexos. No hay otro sexo. Dios creó a la mujer y creó al hombre. Eso es lo natural. Y creó el matrimonio para que un hombre y una mujer se procrearan. Y lo que va en contra de la
naturaleza es 2 hombres y 2 mujeres. Como escuché en algún momento en algún ejemplo, si usted pusiese en una isla a 2 hombres y pusiera en otra isla totalmente apartada a 2 mujeres, la vida dejaría de existir, porque eso es contra la naturaleza. Eso es contra la naturaleza. No podrían tener hijos. Y Pablo usa palabras muy fuertes para referirse, hermanos, a la homosexualidad. Dice que son hechos vergonzosos. En el versículo 27 dice que son contra la naturaleza, y al final del versículo 26 dice, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Bueno, la perversión sexual en sí misma es el castigo de Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Son palabras fuertes, hermanos, son palabras fuertes, pero que es lo que dice la Biblia. Es la verdad de Dios. Y déjame aclararte algo. Aquí, o sea, no aquí, el cristiano no debe ser homofóbico. Hay personas que ven homosexuales, o sea, como que si vieran a Satanás, ¿no? O sea, no, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él anduvo con prostitutas, Él anduvo con rameras, Él anduvo con cobradores de impuestos, que eran lo peor de la sociedad en ese momento. Él los amó. Hermanos, la mejor forma de amar a esas personas es decirles la verdad, predicarles el Evangelio, y a través del Evangelio hay salvación también para ellos. Hay también salvación, hay esperanza para ellos. Así que nosotros, los cristianos, amamos a los homosexuales. No estamos de acuerdo con sus prácticas, pero amamos a los homosexuales. Y yo sé también que la mayoría de los homosexuales piensan que ellos son naturales así. ¿Han escuchado? Es que yo nací así. Y eso entonces iría en contra de lo que enseña la Escritura, ¿no? Porque la Escritura dice que ellos son contra la naturaleza. Pero al momento que ellos dicen, yo nací así, es que yo naturalmente nací así. Dios se equivocó al darme un cuerpo de hombre cuando yo me siento mujer. Y eso es lo que están diciendo. Dios se equivocó, porque yo soy una mujer dentro de un cuerpo de un hombre. Pero no es lo que dice la Biblia, y tampoco lo que dice la ciencia. XX, XY. Eso es lo que dice la ciencia. No hay XZ, no hay. Eso es lo que él siente. Eso es lo que tú, a lo que tú te inclinas, pero no lo que dice tu propio cuerpo. Y además eso no lo define la persona. Eso no lo define la persona. Vuelvo y repito, la persona puede creer que es un pato, pero el pato tiene alas. Tú no tienes alas. Y aunque te integres unas alas aquí y te las pongas, no puedes ser igual pato, porque tu naturaleza no es ser pato. Así que eso no lo defines tú. No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Es por causa del pecado que hay una distorsión en esa naturaleza. Eso es lo que produce que deseamos cosas que no deberíamos desear. ¿Y saben qué? Esto que estoy diciendo afecta tanto a los homosexuales como a los heterosexuales. Lamentablemente, el hombre se mueve por sus deseos. Es que yo deseo la mujer, esa mujer que está ahí, yo la deseo, y eso me mueve hasta el punto de serle fiel a mi esposa. Pues ese deseo no está aprobado porque tú tienes ese deseo. O sea, no se aprueba porque tú lo desees o porque tú te inclinas a eso. Y eso quiere decir que eso es bueno. No, porque lo que dice, la regla que se perdió es la palabra de Dios, y dice que eso es pecado, dice que eso es malo. Esa es la verdad absoluta. Yo deseo ver cosas en internet que no tengo que ver. Es que eso yo lo deseo. Yo deseo la droga. Yo la deseo. ¿Y eso la convierte en algo bueno? No. ¿Ven? Eso es lo que está pasando. Entonces ahorita, consecuencia del castigo de Dios, es que Dios, Él dice, agarren sus deseos y vivan conforme a sus deseos.
yo solamente me aparto y ustedes van a vivir conforme a lo que ustedes quieren. Ahora debemos notar, hermanos, que la homosexualidad no es el único pecado que Pablo condena en este pasaje que estamos estudiando, por ser idólatras. Versículo 28 dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Todos los pecados tienen su origen en no reconocer a Dios. Todos los pecados, hermanos, son idolatría. Todos los pecados son idolatría. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, yo me estoy satisfaciendo a mí mismo, bajo a Dios de su trono, y me obedezco yo. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Versículo 29 dice, y estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de todo lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Vieron que no solamente Dios condena a los homosexuales por ser idólatras? Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Lo que están haciendo es restringir la verdad con injusticia. No tuvieron a bien reconocer a Dios. Pablo da una lista de 21 pecados, que por cierto en la lista ya no incluye pecados sexuales porque ya los habló. Pero hay algo que es curioso en esta lista. Ven cómo Dios en esta lista trata al chismoso con el homicida. Pone al mismo nivel. Al desobediente a los padres, al mismo nivel del aborrecedor de Dios. Al que actúa sin amor con los soberbios. En la misma lista, hermanos. Pablo lo que está diciendo con esta lista no es que estos son todas las clases de pecados que existen. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que todos los hombres están bajo la misma condición. Todos estos pecados demuestran que el hombre está bajo la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo allí Pablo. No quiere decir que todos los hombres hacen con la misma intensidad todos estos pecados. No. En algunos se va a manifestar de una forma, en otros se va a manifestar de otra forma, en algunos en una intensidad mayor, en otros en una intensidad menor, pero en todos se va a manifestar. En todos se va a manifestar. Y lo manifiestan de diferentes maneras e intensidades. Pero todos en algún momento hemos detenido con injusticia la verdad y tendremos que dar cuenta por eso. Ahora vamos a nuestro último encabezado, porque va más allá de todo esto. Dice, aunque el hombre tiene conciencia, aprueba lo que es contrario a la verdad. Miren el versículo 32. Versículo 32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¡Wow! Pablo ahora no solamente dice que ellos saben que a través de la creación que Dios existe. Ahora Pablo dice que todos los hombres tienen una conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es lo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Pablo en el capítulo 2, más adelante vamos a estudiar ese verso. Bueno, el capítulo 2 habla acerca de eso. Capítulo 2, versículo 15. Dice, ya hablando de igualmente el mismo tema, la depravación del hombre, hablando del judío y del gentil, dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y yo quiero aclarar aquí, no está diciendo que muestran que Dios escribió la ley en sus corazones. Eso solamente lo hace con los creyentes. Dios escribe en ellos o muestran en ellos la
obra de la ley. ¿Qué es la obra de la ley? Pablo nos lo va a decir. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras defendiéndolos. Eso es lo que hace la conciencia. La conciencia sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Claro, hay conciencias que están cauterizadas y ya no se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, que es la consecuencia que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces la conciencia les dice que es lo bueno y que eso bueno tiene que ser en un sentido premiado y que lo malo en un sentido tiene que ser castigado. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Dice allí, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ellos lo conocen, ellos saben que los que practican esas cosas merecen morir. Eso es lo que está diciendo, su conciencia se los dice, merecen morir. Lo increíble de todo esto es que el hombre no solo voluntariamente va en contra de la verdad de Dios, sino que también ha decidido voluntariamente aplaudir, animar, aprobar quienes practican eso. Es peor, hermanos. Es peor. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Me imagino escuchando, yo creo, estoy casi seguro que usted lo ha escuchado también. Yo soy un heterosexual, pero yo voy a apoyar a las LTGB, HW, XYZ, BW, que cada vez van a ir más letras. Van a tener que hacer como el abecedario de Excel, ¿no? AA, W, o sea, porque ya, hermano, cada vez están saliendo más corrientes pecaminosas y perversas. Yo estoy de acuerdo con que ese es su cuerpo, y si ella quiere, que aborte, porque eso va a ser un estorbo para ella. Está bien que tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, para que pruebes. Es más, ni te cases. Hermano, ¿hemos escuchado eso o no lo hemos escuchado? Lamentablemente sí. Yo lo apruebo, yo te animo, yo te aplaudo por lo que estás haciendo. Esta persona proclama todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos, este es un plan anti-Dios. Es un plan anti-Dios. Las organizaciones más poderosas del mundo, los empresarios más ricos del mundo, son los que están apoyando económicamente todos estos movimientos. Todos. Todo esto es un plan mundial que no escapa de las manos del Señor y que Dios está utilizando el quitar su gracia común para acercarse al fin de los tiempos. Dios eso no escapa de las manos de Dios. El movimiento LGTB no escapa, el aborto no escapa, la eutanasia no escapa de las manos de Dios. La raíz del problema es el odio que el hombre tiene en contra de Dios. Esa es la raíz. No quiere, nos restringe, detiene voluntariamente la verdad de Dios, aunque sabe que es la verdad. ¿Recuerden el ejemplo del evolucionista? Tengo solamente a Dios y una locura. Prefiero creer la locura. Es contra de Dios. Como dije al comienzo, Pablo lo que está haciendo, lo que va a empezar a hacer a partir de este pasaje que estudiamos hoy, es ver cuál es la condición del hombre, lo negro que está, para que alumbre el evangelio. Y hermanos, y yo sé que es un spoiler lo que voy a hacer, pero en el versículo, en este pasaje que hemos visto, de hecho en la epístola, la carta de los romanos, la palabra entregó aparece solamente 4 veces. 3 veces las vimos hoy. La 4ª vez que aparece esta palabra entregó, y es glorioso el entregó. Estos gloriosos son la manifestación del juicio y de la ira de Dios. Pero el 4º entregó que Dios se reservó es un entregó glorioso. Mira, vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¡Wow! Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas?
La pregunta que viene, en base a esto, si Dios, que no pasó por alto a su propio Hijo, ¿va a pasar por alto a ti? En tu pecado. Pero Dios lo entregó para salvación. Y recuerda lo que vimos la semana pasada. Cristo, Dios a través de Cristo nos dio su justicia. Una justicia que no teníamos, una vida justa que era imposible vivir. Dios a través de Cristo nos las entregó, y por eso puede Pablo hacerse la pregunta en el versículo 33: ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Ya Dios te justificó. ¿De qué te va a acusar? De nada. ¿Quién es el que condena? Nadie. Nadie te condena, porque ya Cristo fue condenado por ti, si creíste en Cristo. Hermanos, ven como esta parte negra que nos está diciendo Pablo, y el Evangelio lo ponemos en contraposición de esta luz negra, y ahora se vuelve aún más brillante y más apetecible, y ahora entendemos que lo único que puede salvarnos es el Evangelio, como esa medicina del comienzo, que es lo único que puede salvar a esa persona que tiene cáncer. Pero el Evangelio es 100% eficaz. 100% eficaz. Así que si tú no has creído en Cristo, ven a Cristo. Ya no tienes que ver a Cristo como una estampita que te guardas allí en tu bolsillo y que de vez en cuando tú dices, bueno, tengo situación económica fuerte, y va. No, Cristo debe ser el todo de tu vida. Todo, lo veíamos la semana pasada. No solamente Cristo nos revela su justicia cuando nos salva, sino también cuando nos santifica. Por eso somos cristianos. Somos seguidores de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor expresada en las Escrituras. Así que si no has creído en Cristo, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y descansa en Cristo, que es el único camino, la única verdad y el único que puede darte vida. Vamos a orar. Oh Dios, definitivamente tu palabra es gloriosa, Señor. Tu palabra es increíble, tu palabra es lo máximo, Señor, que podemos tener. Porque tu palabra eres tú. Tú eres tu palabra, Señor. Eso fue lo que tú hablaste. Eso fue lo que tú dijiste. Eso es lo que tú revelaste para nosotros. Y tu palabra es majestuosa, Señor, para nosotros. Hoy aprendimos, Señor, cuál es la condición de la raza humana en su totalidad. Ellos han cambiado la verdad por la mentira, han cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de la creación. Y nosotros muchas veces también hacemos eso, Señor. Y de verdad yo quiero pedirte perdón, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a nosotros tener siempre o mantenerte sentado en tu trono, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no caer en esta depravación total o depravación radical en la que está la humanidad, Señor. Sino nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Y como dice tú en el Sermón del Monte, Señor, que los hombres vean nuestra luz y que ellos glorifiquen a Dios por nuestras obras, Señor. Oh Dios, ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a obedecer tus mandamientos, ayúdanos a no caminar conforme a este plan maquiavélico, pecaminoso y satánico, Señor. Ayúdanos a ir en contra de la corriente, a ir en obediencia de lo que enseña tu palabra, Señor. A no hacer todo lo que las personas hacen, sin importar si es pecaminoso o no es pecaminoso. No, Señor, nosotros queremos servirte a ti, rendirnos a ti. Entendemos que somos tus esclavos, Señor.
Y la forma de demostrar si somos verdaderos esclavos tuyos, verdaderos siervos tuyos, es si nos sometemos a tu voluntad, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí, Padre Santo, que no ha creído en ti, usa tu palabra todopoderosa para salvarle, Señor. Hay esperanza en ti. Hay esperanza en ti, Señor. Que las personas que no hayan creído en ti puedan ver a ti, puedan venir corriendo a ti como la única escapatoria que ellos tienen para escapar del juicio, de esta ira justa que merecemos, Señor. Que merece el pecador sin Cristo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esos méritos que ganó en la cruz del Calvario. Amén.